ambiente mundo. Nos acompaña el ingeniero Jaime Hernández, director del área académica de Ciencia y Tecnología. Voy a permitirme dar parte del currículum vitae del doctor Enrique Díaz Caray. Originario de Argentina, el doctor Enrique Díaz Caray es abogado de la Universidad Nacional de La Plata y doctor en Historia. Además, ha participado en el doctorado en Filosofía de la Universidad Autónoma de Guadalajara, en el que publicó 7 de los tomos de su tesis doctoral titulada América, la viendo nada. Ha desarrollado diversas investigaciones, producciones científicas, capítulos de libros de colaboración, artículos y folletos. Así también, capítulos de prensa de doctorado y doctorado. Fue conferencista invitado en diversos temas y reuniones científicas, además de haber recibido diversos premios y distinciones. El doctor Díaz Caray desarrolló gran parte de su brillante carrera en la actuación administrativa, tanto en el Poder Judicial como en el Poder Ejecutivo. Actualmente es miembro de comisiones asesores y profesor titular de dedicación exclusiva en la cátedra Historia Argentina 3. De la carrera de Historia de la Facultad de Tecnología y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. Pedimos al doctor Enrique Díaz Caray iniciar su conferencia. Buenos días. La conferencia sobre el ordenamiento político-jurídico le ha agregado un subtítulo, la política del bien común, porque creo que más que subrayar los errores, hay que destacar las verdades. De modo que si yo logro transmitirles a ustedes el sentido de la política del bien común, va de suyo que quedan condenados toda esa serie de errores que se han anotado en el programa y que podríamos enumerarlos, como el individualismo egoísta, que también se denomina liberalismo, el hedonismo materialista, que se denomina consumismo, el anarquismo antisocial y la individualitaria, también conocida como democratismo, el antidistribucionismo o injusticia social generalizados, llamado globalización, la primacía de lo particular por la avaricia y la codicia, que se disfraza de humanitarismo, la supeditación del hombre a los bienes materiales de la naturaleza o ecologismo, el ideologismo jurídico que no se funda en la virtud de la justicia, que se llama también derechos humanos, y el relativismo o indiferentismo religioso, que implica la negación del orden sobrenatural, conocido como laicismo. A fin de cuentas, todas estas equivocaciones, desde un ángulo intelectual serio, son bastante irrelevantes, y por ello no quiero yo perder parte de mi precioso tiempo deteniéndome más de la cuenta con ellas. Y en cambio sí, como les anunciaba, comenzar por explicar la política del bien común. Se atribuye a Píndaro una frase equívoca de que el hombre no es hombre sino que se hace hombre, o que debe llegar a ser hombre. Como tal, supone una negación de la naturaleza humana, y por eso es falsa. Pero no obstante, hay en ella algo de verdadero que es lo que tenemos que desentrañar. Debemos partir de dos consideraciones, de dos visiones del hombre. La visión esencial y la visión existencial. Desde el punto de vista de la esencia,
El hombre es naturaleza humana completa, desde su concepción. O sea que no es limitadamente hombre ni debe esperar a su historia para hacerlo. Pero en cambio, si se lo mira desde el ángulo de la existencia, el hombre es una persona imperfecta y que por lo tanto necesita y busca su perfeccionamiento. Y esta labor la desarrolla en relación con los otros hombres, en lo que llamamos sociedad. Estoy hablando en este segundo caso, que es el punto de vista que vamos a adoptar, del hombre no ya como sujeto entitativo, sino como ser concreto, ser viviente. Y para dejar atrás el plano metafísico, me parece bueno no pagarnos demasiado de un aire de seriedad y entonces traer a cuento este comentario del gran tratadista político hispano Leopoldo Eulogio Palacio, quien dice que el hombre abstracto es solo un esquema impersonal. Y aunque nos interesa ahora brujulear su fisonomía, hay que convenir en que su aspecto ha de resultar poco agradable a las mujeres. Entonces, bueno, volviendo a un plano de seriedad, en esta consideración, partamos de su deber. Uno, el ángulo de la esencia, también plano teorético, y otro el de la existencia. Hagamos otras aclaraciones didácticas nomás. Es decir, también sabemos que el ser humano se compone de sustancias y accidentes, y que en la esencia advertimos la composición de la materia prima y de la forma sustancial. Las sustancias portan accidentes que existen en ellas. En la persona humana la sustancia es permanente y los accidentes son cambiantes. Entre estos accidentes que son propios del ser humano está el de la sociabilidad. De modo que ya estamos estableciendo algunos conceptos que nos sirvan de apoyo de definiciones. La sociedad es una unidad de orden moral. Porque hablamos de la sociedad como si fuera una persona. No. Este concepto lo tenemos de un modo análogo, no unívoco, porque en la sociedad no hay ni forma sustancial ni materia prima, que sí la hay en la persona. Ya estamos diciendo que no hay posibilidad de enfrentar a las personas con la sociedad, una disyunción falsa que nos han traído los pensadores de la modernidad. Porque se trata de dos planos distintos, diversos. Si las miramos desde el plano de la esencia, es identitativo, óntico, claro que la persona individual está primero, pues esta es la que goza de subsistencia y la sociedad no. Pero si lo vemos desde el plano ético, de las operaciones de la persona, entonces vemos que la persona es una parte de un todo moral potestativo. Y entonces allí subrayamos este todo moral. Tampoco cabe hacer, como algunos hacen, una distinción y querer comparar el ser sustancial, es decir, la persona individual, con este ser accidental que es el de la sociedad. Porque
que no son dos sustancias diversas que se pueden oponer o comparar una con la otra. Ya dije, el accidente se da en la sustancia. No se puede separar, es decir, como si quisiéramos comparar la manzana y su color, el individuo y su estatura, la dureza y el acero. No se puede hacer así. Entonces no vale esta comparación de que la sustancia es mejor. El accidente es un modo de ser de las sustancias. Y dentro de los accidentes, insistimos, está el de la sociabilidad. Entonces, el hombre es social por sus operaciones segundas, puesto que la sociedad es un accidente propio del hombre, pero es además un accidente necesario. El orden sociopolítico es una forma accidental, cuyo sujeto es la disposición inteligente y voluntaria en las relaciones del hombre singular con los otros hombres, para realizar la vida perfecta. Porque les decía, tenemos que partir de esta imperfección del hombre en su plano existencial, del hombre como criatura. Desde ese ángulo, el hombre es un ser indigente, limitado, finito, desde luego imperfecto, pero también advertimos en él, la experiencia nos dice que tiene una posibilidad real de una potencia para alcanzar la perfección que le falta. Y entre esta ausencia y ese deseo se establece una tensión vital que todos llevamos en nuestra vida, entre lo imperfecto que somos y lo perfecto que ansiamos ser. Y cuando buscamos nuestra perfección la debemos buscar en el orden de nuestra naturaleza humana, no en otros órdenes extraños, de superhombres, de cosas por el estilo. Esa indigencia se busca superar en tres estadios, en tres momentos. Uno la vemos típicamente en el niño, digamos el recién nacido. Es instintivo en el niño el buscar la protección de sus padres. Es decir, él no puede vivir solo. En realidad, el ser humano es de todos los animales, el reino animal es el más necesitado, porque necesita de mayores y más prolongados cuidados de sus progenitores. Entonces esa insuficiencia, el hombre niño busca suplirla en el apoyo de sus padres, instintivamente. Se apega a ellos por instinto, como el pez busca el agua. Pero luego, en la medida que aparece, se va desarrollando su razón, se busca o se conoce de la conveniencia de las relaciones con los otros, ya no solamente con los padres, sino con los demás seres humanos, porque vamos viendo lo que ganamos con ello. Típico de esto es el uso del lenguaje, del idioma, que nos va comunicando. Si consultamos con la razón la ventaja de estos intercambios. Pero hay un tercer momento, que ya no es solo el instintivo, a modo de todos los animales, o el racional que es específico del ser humano, sino también que aparece en el hombre el deseo de la comunicación como una obligación interna, como un altruismo recíproco, es decir, una inclinación afectiva por los demás. Y acá es, a la inversa de lo que el niño necesitaba de su padre, es lo que los padres dan a sus hijos. Es un aspecto ético que necesitan ellos para auxiliar a sus hijos. De esas tendencias
surge la sociedad, que como les decía antes, y lo vamos a insistir mucho, es un todo moral, potestativo, un converger ordenado de las personas a su perfección común, a su complementarse por la comunicación mutua. No es un artificio, como lo supone el liberalismo, que se ha convenido entre los hombres por un contrato social. No, es una necesidad natural. Y tampoco es un artefacto, es decir, algo que está allí fuera del hombre, que puede oprimirlo, como lo quiere el marxismo. Acto seguido debemos pasar a otro punto, que es en realidad por donde deberíamos haber comenzado, que es por el Creador. Estamos hablando de una criatura. Pero una criatura supone un creador. Dios creador es el ser, la fuente de todo lo creado y donde todo toma por participación su realidad. Todo ser está ordenado también a un fin que le confiere su razón de ser. Entonces, en tanto tiempos creados, participamos del bien infinito que es el Creador. Y Dios, por esa participación, nos ha puesto en nuestro espíritu este fin, esta tendencia, este para qué, esta razón de ser que se llama fin o supremo bien. Debemos comenzar por reconocernos como criaturas, porque somos seres contingentes, es decir, podemos o no ser. Tenemos una existencia prestada, no nos dimos a nosotros mismos la existencia. Somos seres relativos. Advertimos también que en todo lo creado, no solamente en nosotros, hay una finalidad. Al punto que un creador humano, cuando planea una obra, se plantea la finalidad para la cual hacerla. Si yo soy un manipulador de arcilla y hago un plato, lo voy a hacer para ver para qué me sirve. Es decir, el fin precede a la acción. Bien, y en este plano de los fines descubrimos que tampoco somos fines para nosotros mismos, que nuestro fin está fuera de nosotros mismos. Nuestro fin es Dios. Él es por eso tiene razón de causa eficiente, porque nos ha dado el ser, y tiene razón de causa final, porque hacia Él estamos. En ningún caso se puede disociar la explicación de los seres de esta consideración de la razón de ser. Siempre el principio de finalidad es el que nos va a traer cualquier verdad. También nosotros somos potencias que conseguimos algunos actos, pero el acto puro es Dios. Luego tendremos a llegar hacia Él como nuestra bienaventuranza, nuestra beatitud. Nos consumamos en la contemplación de Dios. Entonces ya apartamos otro error. Se suele establecer una suerte de paralelismo entre los fines del hombre, y se proponen como fines últimos, uno el de la sociedad, y otro del plano sobrenatural. Entonces se dice, bueno, en la sociedad, como ya decía Aristóteles, el fin es el buen vivir, el vivir virtuoso, y el sobrenatural, el de la beatitud. No es así. Es cierto que existen esos dos fines, pero esos dos fines están subordinados entre sí. El fin natural se supedita al fin sobrenatural. No hay hombre que escape a su último fin. Y si
quiere hacerlo, es decir, no atender al fin supremo sobrenatural, no alcanza ningún fin, ni siquiera el natural. Por eso es que lo menos natural del mundo son los naturalistas, los que cierran la trascendencia hacia lo sobrenatural. Bien decía Chesterton, saquemos lo sobrenatural del hombre y no nos queda nada. Bueno, entonces para un mismo ser no hay dos fines últimos. El fin último es la contemplación de Dios, que ha sido nuestro creador. Pero volvamos a nosotros, a las criaturas, y allí distinguimos que Dios nos ha impreso un apetito espiritual que llamamos voluntad, que nos arrastra, que nos mueve detrás de una exigencia de lo bueno, como fin, como bien. Bueno, dice Santo Tomás, es lo que todas las cosas apetecen. Entonces el bien, en tanto que mueve las tendencias, tiene razón de causa final. El bien que obra como fin tiene que ser proporcionado al apetito que convoca. El bien es el ser mismo, en tanto que dice relación con un apetito. La voluntad quiere aquello que la inteligencia le presenta como bueno. Por lo tanto, cuando aparece el error, en realidad es una mala selección de los fines, de lo que se entiende por bienes. Porque normalmente el hombre no elige el mal. Está marcado por esta necesidad de completarse, por esta apetencia íntima que apunta bien. Es decir, de participar en algo que no es suyo, que le es superior, pero hacia lo que se siente impelido, exigido. La voluntad apetece este objeto fin. Se trata de un amor por aquello que es juzgado como bueno por la inteligencia, pero que no se posee. Y es un amor eficaz que nos mueve hacia ese objeto. Cuando disponemos bien las partes para conseguir ese fin, decimos que hay un orden en las cosas. Pero también sabemos que no es frecuente que dispongamos bien los medios, que necesitamos que esos apetitos sean rectificados para que así alcancen el fin. Y que esa rectificación se consigue con unos hábitos buenos, que se llaman virtudes. El hombre debe obrar en definitiva bien para su perfección. Para ello es imprescindible que sus facultades apunten a los fines humanos. Y necesita para determinarse ese fin el cultivo de los hábitos buenos que son las virtudes. Con estos conceptos elementales, ahora sí podemos pasar al tratamiento del meollo de nuestra exposición, que es el del bien común. Sin estos datos que nos proporciona la filosofía general, la filosofía política, no podemos abordar la idea del bien común. Porque ya tenemos entonces la noción de fin, de bien, etc. Y bien, estamos frente a la sociedad. En realidad, la palabra tenemos que corregirla. La palabra técnica es comunidad. Porque no solamente el conjunto de muchas personas, la multitud, sino cuando esa conjunción de personas tiene una unidad con vistas a un fin y que se obtiene o se requiere mediante un orden. Cuando hay unidad, cuando hay fines, cuando hay orden, estamos en la comunidad o sociedad organizada. Acá, para poder
tal vez apreciar mejor lo que yo he dicho, podría acudir a algunos ejemplos que, si no son del todo exactos, nos ayudan a ilustrarnos. Por ejemplo, la persona que padece un naufragio y consigue subirse a un bote. Digo, el bote se consigue meter en un bote con otros. Y están distantes, demasiado, de una costa de tierra. Bueno, todos así comprenden que hay que usar los remos que están en el bote para remar y aproximarse a la costa. Pero si cada uno de nosotros náufragos toma el remo y hace lo que quiere, ni vamos a avanzar a la costa, no vamos a ningún lado, lo más probablemente contribuyamos a hundirnos. Entonces necesitamos realmente marcar el ritmo, que nos diga ahora el remo va para allá, ahora para allá. Eso en materia de navegación se llama el timonel, el que marca el ritmo. Y allí ya estamos frente al principio de autoridad. Tenemos otro ejemplo, acá lo conocen bien por el equipo de fútbol o el de básquetbol. Bueno, los jugadores tienen que saber jugar, claro, su deporte. Pero ¿quién aprecia las capacidades de 11 jugadores? ¿Quién ve que este anda mejor acá que allá? Es decir, ¿y quién dispone cómo van a jugar? ¿Cuál va a ser la técnica, la táctica en el partido? Es una persona que se llama entrenador o director técnico. Él dispone al equipo para que se obtenga un mejor resultado, para que se gane el partido. Y que este es el principio de la autoridad, es decir, el que eficazmente conduce, el que guía, el que hace la gestión social. Y a esa actitud de la autoridad deben responder nosotros con nuestra acción que se llama docilidad, obediencia. Porque nada ganamos que tengamos un timonel que nos marque el ritmo, sino después no lo atrapamos. Uno debe mandar, los demás deben obedecer. También en el caso de una orquesta sinfónica. Bueno, todos son músicos profesionales. Se supone que manejan bien su instrumento, que conocen la partitura, es la música que está escrita en la partitura, pero requieren de un director que afine el conjunto, que les marque las entradas con su batuta. Principio de eficacia y de autoridad. Bueno, pues en la sociedad humana sucede lo mismo. Necesitamos de alguien que nos impulse eficazmente para obtener el conjunto de fines naturales y sobrenaturales. Es decir, esos bienes apetecibles no los podemos conseguir en tanto que multitud, en conjunto de personas, sino que tenemos una unidad, un orden, y de ello la autoridad. Al pronto vemos que los bienes podemos clasificarlos en útiles cuando se trata de cosas materiales o bienes honestos cuando se trata de cosas espirituales. También el padre Santiago Ramírez nos lo divide a los bienes en bien común inmanente de esta tierra y bien común trascendente el que se refiere a Dios. Y al bien común inmanente lo divide en tres clases de bienes. Los bienes externos o exteriores, por ejemplo, los inmuebles, las riquezas, las posesiones. Los bienes del cuerpo, como la robustez, la salud. Y los bienes del alma, como la ciencia o la virtud. Otros autores prefieren otra forma de enunciarlos. Primero estarían los bienes privados, que son materiales y externos al hombre. La persona se mantiene ajeno a ellos.
Lo que sí puede es adquirirlos en propiedad y consumirlos de un modo excluyente. Ejemplo típico de esto son los alimentos. El hombre se apropia de la comida, la come y por el hecho mismo de comerla excluye a los demás de ese consumo. Luego están los bienes colectivos, que también son materiales de externos, pero no son susceptibles de apropiación particular para el consumo. Porque acá el dueño no es para el individuo, sino la autoridad social. Un ejemplo típico son las calles, los caminos públicos, que se transitan sin apropiación. Y al conjunto de bienes privados y colectivos lo llamamos un todo integral. Debo recordar que se llaman privados aquellos primeros bienes, los más típicamente materiales, porque están privados de comunicación. No solamente porque sean míos, sino porque no puedo compartirlos. En tercer lugar aparecen los bienes propios, que ya no son materiales, que ya no son ajenos al hombre, sino al revés, son inmateriales y se internalizan, se meten dentro del hombre. Y ellos son los que nos comunican intersubjetivamente con las demás personas, a través de una serie de condiciones, de relaciones, y contamos con ellos en común. Por ejemplo, para tomar los mismos casos anteriores, el conocimiento técnico acerca de la composición de un alimento. El conocimiento que inferible, pero quiero saber cómo se compone ese alimento. Pero hay un conocimiento que no es mío, que me lo ha brindado la ciencia, que está al alcance de todo, pero yo también lo puedo adquirir. Y entonces saber si lo que he comido es bueno o es malo. La noticia científica geográfica acerca del camino, los planos para moverme. Eso no es un acto material, no lo transitar sobre ello, pero esos actos me benefician. Y yo los uso, los disfruto en común, y los gozo también como propios. Bueno, pues por eso se llaman propios. Pero estos bienes propios, a diferencia de los privados, tienen comunicación con los demás. Y a la suma, por lo pronto, de los bienes propios, corresponde la idea del bien común. Digo por lo pronto, pero enseguida nomás tengo que hacer una aclaración. El bien común no es solo la suma de los bienes propios. Yo no tengo el conocimiento de la casa, el conocimiento del alimento, yo lo sumo y me da bien común. No. Como no me da una casa, si yo sumo ventanas, puertas, vidrios, no. La casa es una estructura. Es una estructura, una relación entre las partes. Una relación de las partes con el todo. La casa es un todo distinto de cada una de sus partes. Por eso usamos la palabra casa. Y las partes no son iguales. Claro que no, si todas las ventanas no fueran iguales, todas las puertas lo mismo. No. Son heterogéneas, es decir, hay una igualdad entre las partes, pero en la diversidad. Como en el equipo de fútbol. Porque el director técnico que me va a dirigir, lo primero que quiere es ver si este sirve como delantero y aquel como defensor. O no sirve para nada porque es un patadura. Eso lo pone de preparador físico. Entonces hay que descubrir las habilidades personales de cada deportista y después coordinarlas. Esto que estoy diciendo no es para proponerme como director técnico cada día, aunque no me vendría nada mal. Cuando alguien los coordina bien y ha descubierto las habilidades,
Entonces, no solamente gana el individuo, el jugador que lo colocaron en el puesto para el que está, sino que gana el equipo. Y el equipo es una cosa distinta de cada jugador. Pero no es una cosa distinta en tanto que opuesta. Por eso la definición de que el bien común es mi bien, pero no en cuanto bien privado, sino en cuanto bien comunitario. El que yo pueda jugar bien en el equipo no es para mí, sino para que el equipo funcione bien. De ahí también la fórmula que lo describe: uno para todos y todos para el todo. No vayan a confundir ustedes esto con una fórmula de un general mexicano. En la película creo que fue de los 3 mosqueteros. Los que sean super viejos como yo se acordarán. Cantinflas sacaba el paquete de cigarrillos y decía: uno para todos y todos para uno. No, esto no es el caso. Acá es uno para todos y todos para el todo. Para este todo, que es un todo moral, potestativo, que trasciende a sus partes y que las beneficia porque las perfecciona. Y desde este ángulo que estamos mirando las cosas, se es parte de un todo. No es que uno pueda tener una unidad independiente. No hay un jugador que juegue solo, que haga su partido por su cuenta. El bien de la parte está en el bien del todo. El fin del todo es la perfección de este en cuanto a todo. Lo distinguimos de lo que se llama el todo integral, porque este está construido por partes materiales. Y allí sí se produce por adición. Si tenemos 12 huevos, decimos que tenemos una docena de huevos. Y si nos falta uno, ya no hay docena. En cambio, en el bien común, que es moral y potestativo, no es esta simple suma aritmética. Un ejemplo. Un empresario convoca a artesanos para construir una obra que puede ser una catedral. Entonces cada artesano hace su parte material y el fin de su obra está en la misma realización, de un arquitrado, de una columna. Pero tiene que haber alguien que piense la obra en conjunto, que piense en el bien del todo, no ya de esta columna, sino que cómo se ensambla esa columna con todo lo demás. Esa es la labor del arquitecto. El hombre que hace el bien común. Todo moral potestativo, bien propio de las partes, aunque no sea un bien particular. Y que si hay conflictos, hay un orden entre los bienes. Por ejemplo, mi bien común es el bien familiar. Pero si entra en conflicto con el bien de mi nación, y como primo el bien superior, el bien cívico se impone al bien doméstico. Hay subordinación de los bienes hacia el bien común inmanente, el de la sociedad temporal, y hacia el bien común trascendente, que es Dios. Es un todo social cualitativamente diverso, un todo operativo, que apunta hacia ese fin que tenemos inscrito en nuestra alma. Y tiene el bien, el fin, tiene siempre primacía sobre el individuo. Y como dije antes, entre los bienes hay también bienes superiores. Hay casos típicos donde el individualismo es enemigo del bien común. Por ejemplo, en el plano de la justicia, del que vamos a hablar más adelante,
porque es un plano típicamente del bien común, es dar a los otros, a los que se les debe. Es un acto de servicio. Aclaro esto porque hay quienes niegan al bien común la calidad cualitativa diversa y dicen que primero está el hombre, individualmente considerado, porque en él está la dignidad de la persona humana. Esto es falso, redomadamente falso. Primero porque se produce esa comparación que de entrada dice que no se podía dar entre la sociedad y la persona. Y en segundo lugar porque la dignidad no es algo que esté íncito en el hombre, sino que no la tiene en propiedad, la adquiere por participación. Y se adquiere en la medida que uno se ordena a los fines. De lo contrario, hablar de la dignidad de la persona humana, si no es simplemente un flatus voz, es decir, esas cosas que se dicen por encima, es un disfraz de egoísmo. Por último, estas notas que estamos viendo del bien común, el bien sobrenatural es el bien superior, porque es además especialmente difusivo. Lo que caracteriza al bien común es la difusión, la comunicabilidad, que se puede participar, pues de Dios es la suma difusión. Pero es una relación precisamente del sujeto con el objeto que es Dios. No es una relación afectiva, sentimental, de un invento del sujeto, como lo pretenden estas religiones humanísticas que andan por ahí, ¿no? etc. No, es la relación con lo más verdadero y lo más real y lo más objetivo de todo lo que tenemos, que es nuestro Creador. Pero no puede darse un bien propio humano fuera del bien común. Bien decía San Agustín, es necio pensar que aquello que realiza la perfección personal pueda oponerse a esa misma perfección. Y entonces es mala toda parte que no es conforme a su todo. Porque una criatura es tanto más perfecta cuanto más participa del otro, cuanto más se subordina al bien común. Ahí es cuando más respeta la dignidad humana. Porque fíjense que en el otro análisis individualista siempre se está hablando del singular, de la persona humana, como si estuviéramos hablando de Robinson Crusoe en su isla. Eso no existe, nada más que en la cabeza de Daniel Defoe. Los hombres estamos con los otros seres humanos, los hombres en el sentido de la con las mujeres. Es decir, no hablemos nunca de esto singular, siempre empleemos las personas humanas. Resumiendo, el bien común son las condiciones para un desarrollo integral humano, los medios y condiciones necesarios y convenientes para un adecuado desarrollo de la persona. Y ya pasamos a otro tema concomitante, autoridad y libertad. El liberalismo ha propuesto un falso dilema. Dice que cuanto menos autoridad hay, más libertad tenemos. Es un sofisma. Y nos explicamos. El hombre tiene, efectivamente, una capacidad de querer o no querer, en concreto, que se llama libertad de ejercicio. Y después de que sí he querido algo, puedo elegir este o aquel bien, en concreto, que se llama libertad de especificación. Pero son libertades, entendámonos, psíquicas o de movimiento, sin coacción. Bien distinto de eso es creer que la libertad puede apuntar a los fines, a los bienes, que puede haber libertad moral. No la hay, en absoluto.
Para los seres humanos no hay esa libertad. No puedo decir esto no es un bien, aquello no es un mal. Puedo o no moverme hacia el bien, y si me muevo hacia el bien como lo comprendo, como la inteligencia me lo indica, tengo mérito en ello. Y entonces sí, mi perfección va unida a este mérito, que me lo tienen los animales. De ahí la fórmula tan perfecta que usara Santo Tomás de Aquino para definir la libertad. Es la facultad electiva de los medios, conservado el orden del fin. Si el orden del fin se conserva, entonces yo puedo elegir entre los medios. Porque la libertad no versa sobre los fines, sino sobre los medios, exclusivamente. Y seré tanto más libre o más noble cuanto mejor consiga adecuarme a la perfección del bien común. Si yo mismo, por mi propia voluntad, quiero ajustarme al orden, tendré más mérito. Ese es mi acto libre, pero la dignidad, la nobleza viene del acto en sí, del fin en sí. Bien, volvamos ahora a lo que decíamos antes con los ejemplos de qué es la autoridad. La autoridad, decíamos, es la que tiene poder efectivo para mover, impulsar la sociedad hacia un fin. Y a la que yo debo responder con mi obediencia. ¿Y qué consigue la autoridad? Proponerme más bienes. En el plano humano, temporal, más bienes económicos, culturales, etc. Si es buena la autoridad, que ya vamos a ver, me proporciona más bienes. Y entonces, ¿qué sucede? Que me aumenta mi libertad, porque yo soy libre en tanto pueda elegir entre bienes. Si no tengo bienes para elegir, mi libertad es vacua, es inútil, es estúpida. Esa es la libertad que salta al liberalismo, una libertad para nada. La libertad es para seleccionar bienes, y es la autoridad la que me los procura. Fíjense que la palabra autoridad, los latina, viene de autor, que quiere decir en una de sus traducciones, el que aumenta o hace crecer. ¿Qué es lo que nos hace crecer? Los bienes, la mayor cantidad, para que podamos elegir con mayor libertad. Vayamos a la autoridad misma. Se dice también otra falsedad, que la autoridad viene del modo de elección de la autoridad. Si se ha hecho por ejemplo, por vía de sufragio, de este modo, entonces ahí ya sería autoridad. No, eso es un modo de elección, una condición que puede no existir. Hay un país monárquico, la cosa no es así, un país republicano así. Pero lo que nos da autoridad en gobernante es esa capacidad de procurar a los demás el bien común. Saber mandar. Si no sabe mandar, no importa cuántos votos sacó. Y no nos interesa la legalidad, que es un aspecto secundario, sino la legitimidad, que se produce por el ejercicio del gobierno, por el modo de saber mandar. Es decir, de aproximarnos a todos a nuestros bienes comunes, la buena vida virtuosa en la tierra y la beatitud en la otra. Y nosotros, los súbditos, los ciudadanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Saber obedecer. Saber obedecer al piloto que gobierna el buque.
y no metemos todos los alimentos aeróbicos. Y acá entonces aparece lo de las virtudes de nuevo, es decir, esta rectificación de la capacidad de elegir, porque la capacidad de elegir no es innata, se va adquiriendo con su uso, con su buen uso, porque por las virtudes el hombre se ordena conformándose a sus fines naturales. ¿Y cómo se ordena? Dominando sus pasiones, no que las pasiones lo dominen. No quiere decir que las mate, que las ahogue, no, sino que las enderece para que vayan todas a conseguir mejor los fines. Ahí la potencia la encaminamos para que mejor, con mayor eficacia, obtenga los fines. Y dentro de esos hábitos buenos, que son las reiteraciones consecutivas, nos encontramos con dos virtudes cardinales, que son las que acá nos interesan, la de la justicia y la de la prudencia. La justicia es la virtud perfecta, es dar a cada uno según su derecho, la perpetua y constante voluntad de dar a cada uno lo suyo según su derecho, dice Santo Tomás. Es decir, contiene el principio de alteridad, de lo debido a otro. Y allí está, precisamente en lo que se llama justicia general, lo legal, ahora también se llama social, bien condensado esta relación del individuo con el bien común. Es darle al otro lo que se le adeuda, es respetarlo, reconocer al otro en cuanto a otro, porque no puede haber entrega de lo debido, si primero no reconocemos al otro. Si nos metemos dentro de nosotros mismos, no vamos a ser jamás justos. Si no respetamos a los demás, tampoco podemos llegar a ser justos. Las virtudes se van acumulando. Primero están la fortaleza, la confianza, y después le damos respetable de esta capacidad de respetar a los demás. Sabemos que pueden haber tres relaciones sociales que corresponden a tres formas de justicia. Hay unas relaciones de individuo con individuo, de miembro de la sociedad con otro miembro, y eso corresponde a la justicia conmutativa, o reparadora, es decir, este le debe tanto al otro, se lo tiene que dar. Hay la justicia distributiva, son las relaciones del todo social con los individuos, que es asignador. Si esa persona necesita más, le da. Y por fin la que caracteriza la justicia, que es la general, de los individuos para con el todo social, lo que todos debemos a esta sociedad por vivir en ella y que nos brinda tantas cosas, tantos bienes que hemos recibido de otras generaciones. Desde el hablar, el saber comportarnos, a las cosas más niñas, saber estar en una mesa. Todo eso se lo veremos. En la justicia distributiva, dice Antonio Millán Pérez, se da además la concreción del bien común, porque decíamos que el bien común es comunicado o comunicable, por participación, por comunicación. Pero tiene que no solamente estar en expectativa, comunicable, sino ser efectivamente comunicado. Y para que se produzca esta efectiva comunicación tiene que haber justicia distributiva. Y la justicia distributiva no es algo que, digamos, pertenece al plano de la calidad o algo que se da como una liberalidad. No, es un derecho, es una justicia propiamente dicha, algo que se debe. Pasemos a la otra virtud, la prudencia, porque esta es la virtud principal, la más necesaria para el hombre, en particular para el hombre político, porque es la que nos maneja los medios. Podemos tener una recta síntesis, virtud de los primeros principios, es decir, saber todo lo que corresponde a los fines,
tenerlo muy en claro, pero después no hacer nada. En mi país eso tiene un nombre personal, en este momento. No hace nada. No, entonces no sabe gobernar. Porque para saber gobernar hay que saber cómo actuar para alcanzar el fin. Hay que actuar. Es en el imperio, en el acto de mando donde se concreta la prudencia. Es la medida del querer y del lograrlo. Y por lo tanto es un acto personal, indelegable. No se puede anonadar en un conjunto anónimo, el cuerpo parlamentario. No, es este señor N y N, que tiene capacidad para obrar quien debe obrar. Y se puede calcular de antemano, como creen los planificadores, vamos a trazar de aquí a 10 años cómo va a crecer México. No, son historietas. Lo del futuro no es predecible. Precisamente el hombre prudente opera sobre lo contingente, sobre lo temporal, sobre lo variable. Se asesora con la memoria, con el consejo, pero tiene que decidir él ante una circunstancia nueva. Por eso es que se premia tanto esta virtud, porque es la que opera sobre lo agible, humano, concretísimo y personal. Bien decía Cicerón, la prudencia es el arte de vivir. Si la prudencia se adecua el apetito recto al fin, la prudencia es la que lo encamina a la ejecución de los medios, la ejecuta hacia los medios. Entonces, prudencia, arte de vivir y arte de gobernar bien. Y con esto yo creo que se cierra, podemos seguir hablando bastante, pero yo creo que se cierra el tema de la política del bien común. Ahora digan ustedes, ¿y esto qué pasa con todo esto? Y estos son los principios eternos de la filosofía perenne, los que la cristiandad aplicó. La modernidad, por cierto, los desecha. Entre otros argumentos increíbles es porque vendrían hechos los reyes, fueron posteriores. Sí, posteriores, pero del siglo XVII, no son tan modernos, digamos. La palabra modernidad no es un dato cronológico, es un dato ideológico. Esta filosofía que apareció en Francia y luego en Inglaterra, que niega el bien común. ¿Qué es la modernidad? La negación del bien común. Y la niega, como lo explicaba bien antes el padre, porque es una ideología subjetivista, garantista. Porque niega primero la posibilidad de conocimiento. El señor René Descartes, que era muy buen católico, se murió por no encontrar la comodidad. Él cortó los lazos con Dios, con las cosas, con los demás, y puso, en lugar del conocimiento, es decir, la adecuación del intelecto a la realidad de las cosas, puso el pensamiento. ¿Y qué es el pensamiento? Lo que yo me imagino que pueden ser ustedes, o las paredes allí, a lo mejor no son paredes, a lo mejor son telones. Yo me recreo la naturaleza, en lugar de observarla, contemplarla, y a partir de ahí abstraer los grados del saber, en lugar de eso me invento cosas. Ese es el orden del pensamiento moderno. Y entonces me invento una ciencia política geométrica, racionalista, y digo, consagremos todo esto en un texto escrito que se llama Constitución. Por eso ya tenemos resuelto el problema político por 10 siglos. No tenemos ni empezar, porque allí falta la prudencia, el arte de vivir, el arte de saber mandar. ¿Y con qué la reemplazamos, la prudencia? Con la ideología. La ideología que no tiene asidero ninguno, es una cosa cambiante, la del cambio por el cambio mismo, donde se pretende el hombre reemplazar a Dios como un demiurgo, como un simio imitador de Dios, y que, entre otras cosas, en lugar de la virtud teologal, de la esperanza de los cristianos, pone la utopía.
Es increíble, de no haber sido por la filosofía de Hegel no se podría entender esto. ¿Qué es la utopía? Es aquello que nunca ha sucedido, que nunca sucede, pero que por eso mismo sucederá. Es una lógica parda, es lo que se llama la dialéctica, pero que les permite a ellos, a los ideólogos utopistas, estar a salvo de cualquier acontecimiento. Porque si les da el gobierno, le hacen más que desastre, no importa, porque eso se cura con más de lo mismo. Si hoy no estamos bien, mañana estaremos bien. Pueden detectar una serie de caracteres en el ideologismo, la intemporalidad o la incuestionalidad. Esto es un sello universal. Gobierna urbi et orbi. De modo que las costumbres o modos de ser de un pueblo no interesan para nada. Ellos deben ajustarse a este patrón universal. Ahora, por suerte, antes teníamos que definirlo, no, ahora por suerte la televisión nos da la papita hecha y ya sabemos lo que tenemos que pensar. Acá o en Afganistán. Segundo, la infalibilidad. Esta gente, por supuesto, es atea, no cree en Dios. Pero, y menos que menos en la Iglesia, y menos que menos en el Romano Pontífice, del cual la Iglesia ha dicho que es infalible en materia de doctrina y de costumbres. Entonces ellos, que han desacralizado las verdades cristianas, le han entregado este acto de la inerrancia al político. Entonces dicen, dentro de la ideología todo, fuera de la ideología nada, todo se arregla con la ideología. Son axiomas. Y además deben ser axiomas simples, la simplicidad es otra nota. Porque el catecúmeno de esta nueva religión no quiere romperse la cabeza, no quiere tener sus ganancias. Entonces le dicen, mire, la historia se compone de tres momentos: feudalismo, capitalismo y socialismo. ¿Listo? Sí, pero fíjense que lo que usted dice, feudalismo era todo lo contrario, porque es cuando los reyes de Francia se volvieron absolutos, destruyeron la estabilidad. Y esto es algo de abajo, si no la gente no entiende. Fideísmo, porque reemplaza a la religión. Es una especie de religión negativa, una gnosis de los perfectos, con su prótesis intelectual y moral. Mesianismo, porque se le atribuye capacidad redentora, poder salvífico, cósmico. Utopismo, por aquello que les decía, la mañana mermelada. Con hombres imperfectos vamos a hacer mañana una sociedad perfecta. ¿Cómo? Por la propaganda. Si atendemos bien la propaganda que nos hace la televisión, vamos a ser perfectos. Esto es un antropoteísmo que hace de ese hombre, este ideólogo, un poseso, un ser poseído, y que además allí él imbrica todos sus resentimientos, reales o imaginarios, porque con esta voluntad ciega él quiere hacerle pagar a la sociedad todos sus agravios, todos sus defectos. Bueno, estamos en el tiempo del ideologismo, la herejía perenne, decía Thomas More. Se nos han dado estos modelos de hombres nuevos, se han triturado la naturaleza humana y hemos conseguido los hombres nuevos. ¿Dónde? En los gulags, en los campos de concentración, en los sanatorios psiquiátricos para disidentes. El democratismo es una variante, es la concreción del ideologismo, más típicamente religioso. Un maestro del Rubén Calderón Bouchet dice, con una cierta ironía, que toda persona es democrática para sí misma y antidemocrática para los demás. Hablan de las mayorías. La verdad es una minoría que pretende ser mayoría y que lo consigue a veces a través de la propaganda cuesta, que por el dinero. Entonces, el poder del dinero gobierna este sistema. Y los que no lo tienen envidian.
envidian pidiendo que aquellos corredores que salieron muy rápido vuelvan atrás, todos dejemos la línea de partida, todos maniatados, nadie sale, y entonces por lo menos ninguna carrera corremos, pero por lo menos mis resentimientos quedan tranquilizados. Por eso también dice Calderón que esta idea igualitaria segrega resentimientos como hígado de bilis. Es que esos resentimientos se incuban en esta idea de la masificación, de que no hay virtudes, de que no hay hábitos buenos, de que no hay jerarquías, de que no hay excelencias ni en lo espiritual, ni en lo intelectual, ni en lo moral. Como bien dice el poeta Juan Ramón Jiménez, lo querían matar porque era distinto. Es decir, ganarnos por las patas, por el rasero pedestre. Es lo que con exactitud don José Ortega y Gasset llamaba el plebeyismo de la democracia morbosa. El más tedioso morbo que puede aparecer en una sociedad. Ácido corrosivo, decía él. ¿Y que dónde está? En ese que dice yo ante todo soy demócrata. Periodistas, profesores, políticos sin talentos componen por tal razón, dice Ortega, el estado mayor de la envidia, que como dice que no era tan flaca y amarilla porque muerde y no come. Lo que hoy llamamos opinión pública y democracia no es en gran parte sino la purulenta secreción de las almas rencorosas. Purulenta secreción de las almas rencorosas. Y esta es la soberbia visiocanalla, que hace que esta gente, y cito ahora Calderón, que los habitantes de esas villas miserias de la cultura, que son las redacciones de los periódicos, nos digan todo lo que tenemos que hacer. No hay salvación fuera de la fe democrática. Estúpida religión masónica la definió un liberal, Benedetto Croce, que tiene un santuario, conocido, reconocido, así como los musulmanes tienen allá la Meca, Medina, los cristianos tenemos Jerusalén, Roma, ellos tienen un santuario, ya lo conocen ustedes, los Estados Unidos de Norteamérica. Un país que se ha autodesignado como la policía de las buenas costumbres políticas de la tierra. Yo dijo Franklin Delano Roosevelt, no crean que fui. Franklin Delano Roosevelt en 1942, to make the world safe for democracy. Está en la cruzada para salvarnos a todos. Como la de la democracia popular de la coartada intelectual del Imperio Soviético hasta 1991. Bueno, y dentro de esa cosa están los derechos humanos. Pues uno dice, yo no quiero tenerme estas cosas porque está en desuso. ¿Qué son los derechos humanos? En este, supongo que literalmente, claro, podría ser el derecho natural, el derecho de gente, también los derechos positivos, pero no es nada de eso. Nada de eso. En realidad, los derechos humanos es la cosa menos jurídica que hay. Porque para ver si es un derecho, hay que comenzar por saber qué es un derecho. Y el derecho es una relación concreta entre dos o más personas por razón de lo efectivamente debido. Es decir, el derecho se constituye por comparación a otro y no puede existir sin esa diversidad de sujetos, de unos obligados para con los otros. Es decir, no se puede dar fuera de una comunidad determinada y supone lo que para él es un derecho, para el otro supone un deber, una obligación, y que debe ser atendida específicamente a esta persona. Si este me debe una proporción armoniosa entre las partes del cuerpo social, de las partes diferenciadas, porque al derecho no le interesa la igualdad humana, que la hay, sino le interesa en cuanto a desiguales, porque este se le deben 100 pesos y al primero 80. Entonces, ¿cómo voy a sacar esto por deducción? Es decir, pienso, ¿cuál es la esencia humana? Luego saco un derecho. No, pero en absoluto, no se deducen por silogismos, no se conocen en la naturaleza, sino en el caso concreto. ¿Quién me puede a mí decir si yo le debo a este o a aquel tanta plata?
y preferiblemente que no lo vea nadie. Entonces, es como si habláramos de los derechos de Robinson Crusoe en la isla Juan Fernández. No tiene ninguna significación concreta. El derecho es un rol entre otros roles. Se da en las personas en plural, por profesiones concretas, por bienes concretos. Y ahora fíjense lo que esta teoría de los derechos humanos denomina como tales. Permítanme que en este caso me voy a leer a mí mismo. Se mezclan derechos verdaderos, falsos derechos y anhelos o satisfacciones deseables, demagógicamente considerados como derechos. Son enumeraciones abiertas a las que se añaden constantemente nueva proposición. El derecho a las vacaciones en la nieve. En Europa está muy de moda. El derecho a la televisión en colores. Porque el que no tiene, que tiene en blanco y negro es un padre. El derecho de la protección de los animales, animal rights. Pero ¿cómo si sujeta el derecho de un ser humano? No interesa. Animal rights. Y bueno, ya que estamos hablando de derechos a los animales, démoslos a los vegetales. Y entonces, el derecho de los vegetales de Brasil a no ser talados, de la selva amazónica. El derecho, y esto ocurre acá nosotros en la parte de América, a la conservación de las ballenas azules. El derecho de las minorías femeninas. También en la Argentina, cállese, todos ustedes son muy machotes, pero en la Argentina estamos bien porque estamos uno por uno. Entonces, ¿cómo minorías femeninas? Pero sí, las minorías femeninas a una cuota de representación parlamentaria. El derecho de los niños a no ser corregidos por sus padres. El derecho de la madre a matar el feto que lleva en su seno. El derecho de los hijos a contagiar a quien se le dé la gana. El derecho de los países desarrollados con alto poderío misilístico a controlar el armamento convencional de los países del tercer mundo. El derecho de la mujer cuyo marido es estéril a ser madre mediante la fertilización asistida. Asistida de cualquier tiempo. El derecho de los delincuentes criminales a ser juzgados rápidamente bajo pena de extinción de las causas. El derecho de los terroristas políticos a entorpecer los procedimientos defensivos de los estados. El derecho de los negros a no ser juzgados por juzgados blancos. Quiero decir, el derecho al bienestar perfecto en este mundo, porque de otro en nuestra sociedad no existe. Esto es lo que Jacques llamó el Evangelio de los nuevos tiempos. Y que, como ya lo dijera su santidad la empresa ya por 1892, los verdaderos derechos humanos nacen precisamente de las obligaciones para con Dios. Porque la criatura humana, y vuelvo al comienzo, es principalmente deudora, no acreedora. Así que no nos pongamos a multiplicar infinitamente los derechos de los que nadie va a responder, porque la ballena azul tiene derecho a mantenerse, pero ¿quién responde de eso? ¿A dónde está la autoridad? ¿Quién debe eso? Nadie. Y además son ateos, porque en la primera declaración de derechos humanos de la Revolución Francesa, de 1789, fue hecha por un apóstata, el abate ciudadano Gregoire. Y bien dice un autor francés, Michel Martin, las dos declaraciones, la de Francia y la de la ONU, no han traído al mundo ni la felicidad, ni la libertad, ni la paz que anunciaron. Pasamos a un último punto, el ecologismo. Acá se antepone una naturaleza que ha sido sacada del cosmos divino y que se superpone al hombre. Acá se ha sustancializado este ente y entonces no estamos frente al bien común, trascendente e inmanente, sino al bien del planeta Tierra, que tendría una mente que giraría no sé en qué órbita. No, esto simplemente es un primitivismo, es un sofisma anterior a los griegos, porque es una vuelta a la animalidad, una quimera. El ecologismo político, a su vez, se integra, porque la palabra en sí misma, estudio de la moral, logos,
Está bien, porque hay que volver a tomar relación con la naturaleza, pero no del modo que ellos lo proponen, porque ellos no reconocen finalidad al ser humano, ni fines inmanentes ni fines trascendentes. Como, por último, la globalización, que quiere hacer desaparecer los individuos y las naciones, nada más que eso. Les impone fin a las soberanías nacionales. En suma, y perdónenme la extensión, pero creo que el tema lo merecía, hemos visto que la política es esta ordenación del bien común, o sea, la actividad más noble, como decía Santo Tomás, del ser humano. Y estas aberraciones de la política, consiguientemente, son los peores vicios en que puede incurrir un ser humano. Nada más. ¿Cómo podemos nosotros los jóvenes evitar todas las corrientes e ideologías que nos rodean en este mundo moderno y saber diferenciarlas de la verdad? Repito, ¿cómo podemos nosotros los jóvenes evitar todas las corrientes e ideologías que nos rodean en este mundo moderno y saber diferenciarlas de la verdad? No, respuesta, de ninguna manera, porque las ideologías y los errores son como las arenas del mar, son infinitos. La verdad es una, los errores son 500.000. Entonces, podemos hablar de algunos de esos errores, podemos disecarlos, podemos ver, establecer como que voy a hacerlo rápidamente sus características principales, es decir, exposición y crítica. Pero yo creo que se gana mucho más si vamos y estudiamos la verdad de la ciudad, la verdad de la sociedad o comunidad. Sabiendo la verdad, ¿qué nos importan los errores que entre otros antes? La ley del mercado debe regir sin límites el orden económico. La ley del mercado debe regir. Sí, está bien, porque precisamente yo omití eso. Sí, en la rapidez por exponer los últimos errores. Este es un tema que no solamente es del orden natural, del que yo he hablado, sino que también la Iglesia, mediante su doctrina social, lo ha regulado. Con dos famosas encíclicas, la Rerum Novarum de 1891, del 13, y la 40º Anno de Pío XI de 1931. Y para citar nada más que esta segunda, a los gobernantes toca defender a la comunidad y a todos sus miembros. Como la unidad de un cuerpo social no puede basarse en la lucha de clases, tampoco la recta organización del mundo económico puede entregarse al libre juego de la competencia, que es lo que me preguntaban. Dice el Papa, desde este punto, como fuente enponzoñada, nacieron todos los errores de la ciencia económica individualista. Pero la libre competencia, aun cuando encerrada dentro de ciertos límites, sea justa y sin duda útil, no puede ser en modo alguno la norma reguladora de la vida económica. Y lo probó demasiado la experiencia cuando se llevó a la práctica la orientación del viciado espíritu individualista. La economía requiere de un verdadero y eficaz principio directivo, el bien común. Eso decía el Papa en 1931. Y creo que para mí por lo menos basta como respuesta. Haya dicho lo que quiera Friedman o Schumpeter. La famosa guerra contra el terrorismo que dirigen los Estados Unidos de América no intentará acabar con los nacionalismos no democráticos, porque esto obstaculiza la globalización. Yo he oído. Sí, claro, es lo que acabo de decir yo de exponer. La finalidad de la globalización es terminar con las naciones, no con el nacionalismo, con las naciones, estados. Un mundo uno,
con una sola religión, esa de la New Age, un solo mundo. Y entonces las nacionales están los demás. Lo único que, claro, yo diría es que la palabra globalización puede llegar a una idea abstracta, es decir, que anduviera ya por encima de la Tierra como los satélites un globo. Bueno, ande por donde ande, hay que ver quién tiene la pianita del globo ese. Que la expresión individual hoy en día este es el mensaje que escuchan nuestros jóvenes. Repito, ¿cómo se puede contrarrestar el pensamiento que la expresión individual es la verdadera libertad del hombre? Hoy en día este es el mensaje que escuchan nuestros jóvenes. Sí, si lo llegan a escuchar, porque a veces están drogados. El clásico de lo escuchar, que yo no lo que se me da la gana. No lo que se me da la gana, sí, en 2 o 3 años puede estar muerto, pues si no me pescucía. ¿Y cómo se puede contrarrestar eso? Apagando el televisor. O sea, todo eso es un libertinaje, que ha establecido la libertad donde no debe estar. Y por lo tanto, como bien decía Blas Pascal, cuando el hombre establece la libertad donde no debe estar, inmediatamente establece la esclavitud. Porque ¿qué es la droga, por ejemplo? Una esclavitud. Pero yo me libero. ¿Me libero de qué? De mis obligaciones. No me puedo liberar de mis obligaciones. Siquiera, a veces yo soy casado, cuando era joven, ahora soy viejo, no me interesa. Pero no me puedo liberar de mis obligaciones, de mis juramentos. Si me libero de eso, ¿qué soy? Un marido de garete. Son estos chicos que hacen lo que se les da la gana, lo que la marihuana les deja hacer. Recaen en la esclavitud. Entonces, ¿qué pueden hacer los padres? ¿Qué puede hacer el que hizo la pregunta? Apagarles el televisor. Si uno tiene el poder de impulsar a la actitud hacia un fin malo, se le puede llamar a la autoridad. Repito, si una persona tiene el poder de impulsar a la actitud hacia un fin malo, se le puede llamar a la autoridad. No, dije que la autoridad es la que hace crecer en concreto los bienes, que me permite elegir entre más bienes. A mí que no soy autoridad, me encuentro con que una verdadera autoridad me ha proporcionado más bienes. Si la autoridad es solamente porque por la fuerza se metió allí, o por una elección, o por cualquier razón que no sea esta de la capacidad para dirigirnos a todos hacia el bien común, si es por cualquier razón, no es autoridad. Será gobierno, será poder, son otras cosas. Pero autoridad es la que tiene Dios. Y los hombres la tenemos por delegación, porque todo poder viene de Dios. Y la delegación humana es esto de hacer crecer bienes. El que llegó por un azar de familia, porque es hijo de un rey y es un idiota, o el que otros varios idiotas lo eligieron el presidente de Guatemala, no, eso no es autoridad. La autoridad es la que nos encamina eficazmente hacia el bien común. Si la verdad es que todos somos iguales, y si lo prudente es no pensar que todos somos exactamente iguales, entonces debemos afirmar que la justicia, lejos de ser ciega y juzgar abierta y siniestra por igual, debería de ser analítica y más personalizada. Repito, si lo natural es que no todos somos iguales, y si lo prudente es no pensar que todos somos exactamente iguales, entonces debemos de afirmar que la justicia, lejos de ser ciega y juzgar abierta y siniestra por igual, debería de ser analítica y más personalizada. Sí, claro que sí.
precisamente como lo dije antes, la justicia opera entre desiguales, porque esta es una virtud práctica del orden de ese todo potestativo, accidental, del orden existencial, porque si vamos a considerarlo bajo el orden de la esencia, sí, todos somos iguales, pero en el orden de nuestra existencia no hay nadie que sea igual, y menos en este deber cosas o bienes o derechos. Nadie debe lo mismo que otro, entonces es la desigualdad la base de la justicia concreta. Bueno, eso de ser ciega yo creo que es por una cosa de algún escultor que le gustó eso. Si no les gusta así representarla, a la diosa griega, en la Argentina que le han bajado una venda al nuevo Julio. Bueno, no sé si hay más preguntas, pero yo estoy acostumbrado a comer antes de esta hora, no sé ustedes. El resumen que la teoría hace desarrollar ponencia del doctor Enrique Díaz Caray. Desde el orden esencial al hombre es naturaleza humana, naturaleza concreta. Desde el valor esencial, el hombre es una persona imperfecta que busca su perfeccionamiento. La sociedad es una unidad de orden moral. El orden educativo, óptico, es primero la persona individual. Y es en el plano ético donde en la operación la persona pasa de ser parte del orden moral a potestativo. El orden sociopolítico es una forma accidental cuyo sujeto es la disposición. La disposición inteligente y voluntaria en la relación del orden singular con los otros hombres para realizar la vida perfecta. La persona humana es limitada, finita. La persona humana no es perfecta. Hay también una posibilidad real de perfección y una apetencia para la misma, tener a la perfección. En eso consiste la condición vital. Instintivamente el hombre busca sentir su realidad insuficiencia, su real insuficiencia. El hombre empieza a consultar con su razón la ventaja de estos intercambios con los demás. Hay una inclinación afectiva hacia los otros, no para servirse de ellos, sino para servirlos. Por efecto ético, los padres auxilian a sus hijos menores de edad. Dios, el Creador, es el ser, la fuente de todo lo creado, de donde todo se toma por participación, su realidad. Todo ser está ordenado a un fin que le confiere su razón de ser tal. Los entes creados son, pues, participación del bien infinito. Dios ha ordenado al hombre para que lo reconozca sobre su fin último o supremo bien. Nuestro fin es, por tanto, el servicio de Dios. El hombre o alcanza este fin supremo sobrenatural o no alcanza el fin, ni siquiera el natural. Nada hay en el hombre que escape a su fin, ya que todo lo es y es por el fin mismo. Para un mismo ser no caben dos fines últimos. Dios es el bien común por antonomasia. El bien es el ser mismo en tanto dice relación con su apetito. La voluntad quiere aquello que a la inteligencia le presenta como bueno. La vida del hombre está marcada por
la necesidad de participar de algo que no es suyo, porque es superior. El bien suyo, el bien al cual por su misma naturaleza atiende, no es un bien simplemente humano. Es suyo porque le desea, es suyo no porque le sea propio, sino porque es el bien máximo del cual puede participar. Hay proporción entre la voluntad del bien, mas no hay proporción entre la voluntad considerada como mera potencia y un bien real como la ley. Por lo cual, para poder verlo eficazmente, debe ser ordenado a él. La voluntad se ordena a la declaración de sus virtudes. La voluntad apetece el objeto fin. Se trata del amor por aquello que es juzgado como bueno por la inteligencia, pero no se posee. Y de una parte eficaz, capaz de poner al sujeto virtuoso del objetivo fin, visualizado para como bueno, el otro, no es otra cosa que la adecuada disposición de las partes del motor y la de los medios que corresponden a un fin. Aquel acto del orden debe ser rectificado de las virtudes naturales que debe adquirir. El hombre debe lograr bien, por supuesto, para su perfección. Para ello son imprescindibles sus potencias y facultades. Por estas, a su vez, necesitan de hábitos para determinarse hacia el fin, y estos hábitos son las virtudes. La comunidad es una conjunción de personas, pero con una unidad, con vistas a un fin y que requieren de valor. Bien común, inmanente, comprende como partes integrales de tres clases de bienes: bienes externos, bienes del cuerpo y bienes del alma. Los bienes privados, materiales externos, el hombre recibe de ellos de modo poco excluyente. Los bienes colectivos, materiales externos, pero no susceptibles de apropiación para el consumo. Los bienes propios, inmateriales internalizados. Los bienes comunes es una relación, una estructura que se diferencia, ordena y pondera sobre sus partes. El bien común es un bien, que no es la propiedad privada, sino cuanto al bien comunitario. La fórmula que lo describe es uno para todos, todos para el todo. El sublimarse al bien común es la manera de respetar la dignidad de todas las personas, que la vida social sea provechosa para todas las personas. Conclusión. La política es la actividad, operación por el cual la persona se determina en relación con ese todo del cual la trata. Sabió también las condiciones para que ella recree como la actividad más notable. También se nombraron algunos factores contemporáneos de los que hay que cuidarse de impedir, si es que en verdad se desea adaptar una política del bien común. Finalmente, solo queda la acción de esas normas buenas y el consiguiente rechazo de las malas, por lo que la persona, por parte de todas las personas de buena voluntad. Aquí el resumen de la ponencia de Enrique Díaz Araya.